Y estamos en la siguiente pregunta que dice, según los valores culturales de Schwartz, 1994, primera opción, la autonomía afectiva se preocupa por el bienestar de los demás. Segunda opción, la armonía prioriza la ambición y el éxito. Tercera opción, la conservación se caracteriza por mantener el orden social. Respuesta correcta, la tercera opción. Según los valores culturales de Schwartz, la conservación se caracteriza por mantener el orden social. Si vemos el documento, vemos que en la página 195, en el segundo segmento, en el cuadro TC3.3, que son valores culturales según Schwartz, se indica la conservación y también es intereses de la persona, que son intereses del grupo, y también mantener el orden social y también seguridad, conformidad, tradición. O sea que conservación tiene esas tres cosas. Mantener el orden social es una de las tres cosas que abarcan también lo que es los valores culturales. Y por ello, la respuesta correcta es la tercera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la estructura de valores propuesta por Schwartz? Primera opción, conservadurismo versus revolución. Segunda opción, igualdad versus jerarquía. Tercera opción, sumisión versus dominio. Segunda opción, conservadurismo versus autonomía. Jerarquía versus igualitarismo. Y dominio versus armonía. Y la tercera opción de eso para ver cuáles son los valores, la estructura de valores que propuso Schwartz es individualismo versus colectivismo, masculinidad versus feminidad y tolerancia versus restricción. Esa es la tercera opción. Respuesta correcta es la segunda opción. La estructura de valores propuesta por Schwartz es conservadurismo versus autonomía, jerarquía versus igualitarismo y dominio versus armonía. Si vemos el documento, veremos que en la página 195, en la parte inferior, en el cuadro 13.3, donde están los valores culturales según Schwartz, dice, la conceptualización de Schwartz parte del supuesto de que los valores son representaciones cognitivas de tres grandes tipos de exigencias universales. Tales exigencias son transformadas en valores culturales, que serían conservadurismo versus autonomía, jerarquía versus igualitarismo y dominio versus armonía. Entonces, por lo tanto, estas son la estructura de valores que propuso Schwartz, que al final viene a partir de estas tres representaciones cognitivas que son de exigencia universal. Y por ello es que la opción correcta es la segunda. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué modelo cultural se basa en las diferencias entre valores materialistas y postmaterialistas? Primera opción es el modelo de Inglehart. Segunda opción, el modelo de Hofstede. Y tercera opción, el modelo de Ape Fiske. Opción correcta es la primera opción. El modelo de Inglehart es un modelo cultural que se basa en las diferencias entre valores materialistas y postmaterialistas. Si vemos el documento, veremos que en este caso en la página 196, en el cuarto segmento, dice que Roland F. Inglehart en 1977 propuso que las diferencias culturales reflejan una interacción compleja entre el desarrollo socioeconómico y la prioridad que cada sociedad atribuye a los valores materialistas, como es la satisfacción de necesidades básicas, estabilidad económica y también los valores postmaterialistas, como es la promoción de la calidad de vida, libertad de la expresión. Entonces, esta es la propuesta, el modelo de Inglehart, en el cual aquí la prioridad
de la sociedad atribuye a valores materialistas y posmaterialistas. Por ello, es que la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuáles son algunos de los aspectos medidos, observados y analizados por la encuesta mundial de valores, en inglés WVS, según el modelo de Inglehart? Primera opción, actitudes hacia la salud, la moda, la tecnología. Segunda opción, apoyo a la democracia, igualdad de género, impacto de la globalización. Y tercera opción, consumo de medios, preferencias de entretenimiento, nivel de educación. Respuesta correcta, apoyo a la democracia, igualdad de género, impacto de la globalización, son algunos de los aspectos medidos, observados y analizados por la encuesta mundial de valores WVS según el modelo de Inglehart. Vemos el documento, veremos que en la página 197, en el primer segmento, donde se habla acerca de la encuesta mundial de valores WVS, que se indica que la WVS, la encuesta esta, mide, observa y analiza el apoyo de la tolerancia hacia extranjeros y minorías étnicas, la igualdad de género, el rol de la religión y los cambios en los niveles de religiosidad, el impacto de la globalización, las actitudes hacia el medio ambiente, el trabajo, la familia, la política, la identidad, la cultura, la diversidad, la inseguridad y el bienestar subjetivo. O sea que la encuesta mundial de valores mide un montón de cosas y dentro de ellas pues está el apoyo a la democracia, igualdad de género, impacto de la globalización y por eso la respuesta correcta para esta pregunta es la segunda opción. Siguiente pregunta. ¿Qué dice? Según el modelo de AP-FISCE, ¿cuáles son los 4 elementos clave en las relaciones sociales? Primera opción, compartir recursos, liderazgo, reciprocidad, intercambio. Segunda opción, compartir comunal, jerarquía de autoridad, equidad o igualdad, cálculo entre el coste y el beneficio. Y tercera opción, los elementos claves son compartir cultural, liderazgo, equilibrio y transacciones. Respuesta correcta es la segunda opción. Si seguimos el modelo de AP-FISCE, los 4 elementos clave en las relaciones sociales son compartir comunal, jerarquía de autoridad, equidad o igualdad, cálculo entre coste y beneficio. Si vemos el documento, veremos que en la página 197, en el tercer segmento, cuando se habla de FISCE, de los elementos claves en relaciones sociales, de lo que es la teoría de los modelos relacionales, dice que FISCE propone la existencia de 4 elementos clave en las relaciones sociales, que son el compartir comunal, la jerarquía de autoridad, la equidad o igualdad y el cálculo entre coste y beneficio. Este último sería la proporcionalidad. Por ello, entonces, estos 4 elementos clave, que son los que están en la segunda opción de respuesta. Vamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿cuáles son los 2 tipos de yo introducidos por Marcus y Kitayama? Primera opción, yo autónomo y yo conectado. Segunda opción, yo independiente e independiente. Y tercera opción, yo independiente y yo relacional. Respuesta correcta es la segunda opción. Los 2 tipos de yo introducidos por Marcus y Kitayama son el yo independiente y el independiente. Si vamos al documento, veremos que en la página 198, en el cuarto segmento, en el tema de tipos de yo,
Dice, Marcus y Shinobu Kitayama, en el 1991, al explorar la naturaleza del autoconcepto, introdujeron el yo independiente y el yo interdependiente. El yo independiente es una entidad autónoma con límites claros entre uno mismo y los demás. El yo interdependiente tiene límites flexibles y difusos entre uno mismo y los demás. Por ello, entonces, en la parte de, nos dice Marcus y Kitayama, pues fueron los que introdujeron el yo independiente e interdependiente, y por eso la respuesta correcta es la segunda. Siguiente pregunta, que dice, según Vignoles y otros, ¿cuáles son algunos de los factores para contrastar la preferencia por diferentes aspectos del autoconcepto? Primera opción, ambas respuestas son correctas. Segunda opción, el sentido de autocontención versus conexión con los demás. Y tercera opción, los factores son preferencia por la libre expresión versus deseo de mantener la armonía. Respuesta correcta es la primera opción. Si vemos Vignoles y otros, algunos de los factores para contrastar preferencia por diferentes aspectos del autoconcepto son el sentido de autocontención versus conexión con los demás y la preferencia por la libre expresión versus deseo de mantener la armonía. Si vemos el documento, veremos que en la página 199, en el último segmento, cuando dice, distintos autores señalan la necesidad de considerar el autoconcepto teniendo en cuenta un mayor número de componentes. Esto es una concepción multidimensional. Vignoles y colaboradores en el 2006 crearon una etapa de 7 factores que trata de contrastar. Primero, la preferencia por la autonomía y confianza en sí mismo versus la dependencia de otros. Segundo, el sentido de autocontención versus la conexión con los demás. Tercero, el deseo de ser diferente versus el de ser similar. Cuarto, el interés propio a costa de otros versus el compromiso con los demás a expensas del interés propio. Quinto, la coherencia o consistencia a través de situaciones versus la variabilidad o inflexibilidad. Sexto, la autodirección versus la receptividad a la influencia de otros. Y séptimo, la preferencia por la libre expresión versus el deseo de mantener la armonía. Entonces, dentro de esta escala de 7 factores, de los que aparecen en la pregunta, el sentido de autocontención versus conexión con los demás y la preferencia por la libre expresión versus el deseo de mantener la armonía, y por ello la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Siguiente pregunta. Dice, de los indicados, ¿qué 3 factores incluye la escala propuesta por Vignoles y colaboradores en el 2016 para describir el yo independiente? Primera opción, atributos internos estables, autodeterminación y autocontención. Segunda opción, legitimidad, igualdad e individualismo. Tercera opción, autosuficiencia, diferencia yo, otros e interés propio. Respuesta correcta, la tercera opción. De estos, algunos factores que están incluidos en la propuesta de Vignoles para describir yo independiente son la autosuficiencia, diferencia yo, otros y el interés propio. Si vemos el documento, podemos ver que en la página 200, en el primer segmento, en el cuadro 1315, que es el yo independiente según Vignoles y colaboradores, indica que son 7 factores.
que son autosuficiencia, autoconcepción, diferencia de otros, interés propio, consistencia, autodirección y autoexpresión. Entonces, de ellos, los que están indicados en la pregunta, que son los factores de autosuficiencia, diferencia de otros e interés propio, y por eso la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿por qué es importante ir más allá de la dicotomía individualismo-colectivismo para comprender las diferencias culturales del yo? Primera opción, porque la interdependencia puede estar presente en contextos con baja distancia jerárquica, lo que indica la necesidad de considerar otros valores culturales. Segunda opción, porque es más importante ir más allá de la dicotomía, porque la dicotomía individualismo-colectivismo no es relevante en el estudio del autoconcepto. Tercera opción, porque la interdependencia es exclusiva de culturas asiáticas, mientras que el individualismo es exclusivo de culturas occidentales. Respuesta correcta es la primera. Es importante ir más allá de la dicotomía individualismo-colectivismo para comprender las diferencias culturales del yo, porque la interdependencia puede estar presente en contextos con baja distancia jerárquica, lo que indica la necesidad de considerar otros valores culturales. Y si vemos el documento, veremos que en la página 201, en el segundo segmento, dice: el hecho de que la interdependencia esté tan presente en contextos de baja distancia jerárquica, donde las relaciones entre las personas son más igualitarias, pone en evidencia la necesidad de ir más allá del individualismo colectivo cultural y tener en cuenta otro tipo de valores, con el fin de explicar y matizar las diferencias culturales del yo. Así que en este párrafo están varias de las cosas que se dicen en las opciones, como la interdependencia, que está en contextos de baja distancia jerárquica, y que hay una necesidad también de considerar, de explicar y matizar diferencias culturales. Entonces, está escrito de otras palabras, pero es lo que dice, y por ello la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué elementos clave del yo interdependiente son destacados en el texto? Primera opción, deseo de mantener la armonía en las relaciones. Segunda opción, sentido de obligación y deber hacia el endogrupo. Y tercera opción, valor de la autonomía y la independencia. Entonces, respuesta correcta es la segunda opción. Dentro de los elementos clave del yo interdependiente están el sentido de obligación y deber y hacia el endogrupo. Si vemos el documento, veremos en la página 201, en el segundo segmento, dice: los resultados apoyan la idea de que el sentido de obligación y deber hacia el endogrupo son elementos clave del yo interdependiente de los colectivistas, y de que ser voluntariamente interdependiente es congruente con los valores individualistas. Entonces, aquí, por ello, que habla del sentido de obligación, ¿no? Entonces, del deber hacia el endogrupo. Por ello, la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta dice: ¿cómo aprendemos los valores culturales? Primera opción, lo aprendemos durante el proceso de comunicación con personas de nuestra propia cultura.
Segunda opción, los aprendemos a través de la observación de comportamientos individuales. Y tercera opción, los aprendemos a través de la comunicación con personas de otras culturas. Respuesta correcta es la primera opción. Los valores culturales los aprendemos durante el proceso de comunicación con personas de nuestra propia cultura. Si vemos el documento, veremos que en la página 200, en el tercer segmento, dice: aprendemos el idioma, los valores y las normas de conducta social que caracterizan una cultura a través de la comunicación con las personas que la constituyen. Y en esa actividad también vamos consolidando o modificando nuestros valores culturales. Entonces aquí está puesto que también que lo aprendemos a través de comunicación con personas que la constituyen. También para aprender y consolidar nuestros valores culturales. Y por ello, la respuesta correcta es la primera opción. Siguiente pregunta dice: ¿por qué se menciona que la comunicación es fundamental en la interacción social? Primera opción, porque a través de la comunicación se transmiten valores culturales de manera estática. Segunda opción, porque la comunicación permite compartir información sobre percepciones, pensamientos y sentimientos. Tercera opción, porque la comunicación influye únicamente en la identidad personal, no en la identidad social. Respuesta correcta es la segunda opción. Se menciona que la comunicación es fundamental en la interacción social porque la comunicación permite compartir información sobre percepciones, pensamientos y sentimientos. Si vemos el documento, veremos que en la página 201, en el último segmento, dice: la comunicación es la esencia de la interacción social. Casi todo lo que sucede durante la interacción social es comunicación. Las personas constantemente comunican información de manera intencional o no, acerca de sus percepciones, pensamientos, sentimientos, propósitos e identidad social. Fiske y Taylor 2017. Lo hacen a través del contacto directo, por medios electrónicos y escritos y con palabras, expresiones, gestos y signos. Entonces, vemos que aquí se habla acerca de la comunicación, que es la esencia de la interacción social, que nos comunicamos de manera intencional o no, y pues hablamos acerca de percepciones, pensamientos, sentimientos. Entonces, por ello, es que la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice: ¿por qué se destaca que la comunicación verbal es una actividad simbólica? Primera opción, se destaca porque los significados verbales son convencionales y construidos socialmente por los miembros de una cultura. Segunda opción, se destaca porque los significados verbales son universales y compartidos por todas las culturas. Tercera opción, se destaca porque los significados verbales son estáticos y no cambian con el tiempo. Respuesta correcta es la primera opción. Se destaca que la comunicación verbal es una actividad simbólica porque los significados verbales son convencionales y construidos socialmente por los miembros de una cultura. Si vemos el documento, veremos que en la página 201, en el último segmento, dice: la comunicación verbal es una actividad simbólica. Esto es, los significados verbales son convencionales, construidos socialmente por los miembros de una cultura. Vemos que aquí habla lo de la comunicación verbal, que es simbólico,
y los significados verbales que son construidos socialmente por los miembros de una cultura. Por ello, la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Siguiente pregunta dice, según la teoría de Edward T. Hall, en las culturas de alto contexto, la comunicación se caracteriza por, primera opción, se caracteriza por mensajes implícitos donde el contexto juega un papel clave para interpretar el significado. Segunda opción, se caracteriza por mensajes explícitos donde se privilegia el contenido verbal. Y tercera opción, la comunicación que se caracteriza por una fuerte dependencia en las palabras escritas con poca interpretación del contexto. Respuesta correcta es la primera opción. Según la teoría de Edward Hall, en las culturas de alto contexto, comunicación se caracteriza por ser mensajes implícitos donde el contexto juega un papel clave para interpretar el significado. Si vemos el documento, veremos que en la página 202, en el tercer segmento, superior derecho, dice: una comunicación de alto contexto o implícita es aquella en la que la mayor parte de la información está en el contexto físico o bien interiorizada en la persona, mientras que hay muy poca en la parte codificada, explícita y transmitida del mensaje. Un ejemplo que puede ilustrar este estilo son los silencios en una conversación, que a veces informan más que las palabras, pero esta decodificación dependerá del contexto cultural y de la información que tenga el receptor. Entonces, en esta parte habla acerca de la comunicación de alto contexto, que son las culturas de alto contexto, que la mayor parte de información está en contexto físico y que depende también del contexto cultural para decodificar el mensaje. Por ello, la respuesta correcta es la primera opción. Siguiente pregunta, que dice: ¿cómo se relacionan los estilos comunicativos con el individualismo-colectivismo? Primera opción, los estilos de comunicación no tienen relación con el individualismo-colectivismo. Segunda opción, la comunicación explícita es propia de personas con un yo interdependiente. Y tercera opción, se relacionan con la comunicación implícita, es más utilizada por personas de culturas colectivistas. Respuesta correcta es la tercera opción. Eso significa que los estilos comunicativos con el individualismo colectivo se relacionan en que la comunicación implícita es más utilizada por personas de culturas colectivistas. Si vemos el documento, veremos que en la página 203, en el segundo segmento, el inferior izquierdo, dice: la comunicación implícita es utilizada más por personas de culturas colectivistas, orientadas al grupo y con un autoconcepto interdependiente igualitario. Entonces, esto es en el tema de estilos comunicativos. Por ello, es que la respuesta correcta es la tercera opción. Siguiente pregunta, que nos dice: ¿cómo influyen las reglas en la comunicación intercultural? Primera opción, las diferencias en las reglas de comunicación puede llevar a malentendidos culturales. Segunda opción, las reglas de comunicación son relevantes solamente en la comunicación dentro de la misma cultura. Y tercera opción, las reglas de comunicación no tienen un impacto significativo en la comunicación intercultural. Respuesta correcta es la primera opción. Cuando hablamos de comunicación intercultural,
las reglas influyen en que las diferencias en las reglas de comunicación pueden llevar a malentendidos culturales. Si vemos el documento, veremos que en la página 204, en el primer segmento, cuando habla de reglas de comunicación, en el cuadro 13.8, que es reglas de comunicación en Finlandia y Estados Unidos de América, según Carbaugh, 1990, se indica que las reglas de comunicación de los finlandeses son muy diferentes a las de los estadounidenses. Puede haber malentendidos culturales entre ambos. Ver cuadro 13.8. Entonces, esta es una parte donde en el cuadro se aparecen descripciones de ambas reglas y también se da un ejemplo, ¿no? De un ejemplo como una persona finlandesa y una persona de Estados Unidos, pues tendría un malentendido, ¿no? Por la manera como son las reglas de comunicación en un país y en otro. Por ello, entonces aquí, esos malentendidos culturales entre ambos, es que la respuesta correcta es la primera opción. Siguiente pregunta dice, ¿por qué es importante tolerar y manejar la ambigüedad y el estrés en la interacción cultural? Primera opción, porque es una de las habilidades de comunicación relacionadas con las dificultades que se producen en el intercambio cultural. Segunda opción, es importante porque las personas necesitan adquirir conocimientos y habilidades para desenvolverse en un país de acogida. Y tercera opción, es importante porque ayuda a construir relaciones significativas y exitosas con quienes tenemos una relación de amistad. Respuesta correcta es la primera opción. Es importante tolerar y manejar la ambigüedad y el estrés en la interacción cultural porque es una de las habilidades de comunicación relacionadas con las dificultades que se producen en el intercambio cultural. Si vemos el documento, veremos que en la página 204, en el cuarto segmento de 4, dice, por regla general, las dificultades que se producen en el intercambio cultural están relacionadas con las siguientes habilidades de comunicación. Aquí manejan tres. Uno es el tolerar y manejar tanto la ambigüedad como el estrés. El otro es la habilidad para establecer una comunicación efectiva, que es empatía y escucha, así como comprender cómo se comunican las personas. Y la tercera habilidad es la habilidad para establecer y mantener relaciones con extraños, predecir y entender la conducta de los otros. Entonces, aquí, por ello, es que en la parte de por qué es importante tolerar y manejar ambigüedad y estrés, porque es una de las dificultades para el intercambio cultural. Y las otras son estas, ¿no? Establecer comunicación, mantener relaciones con extraños. Por eso es que la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Siguiente pregunta que nos dice, ¿cómo es recomendable comunicarse con personas de culturas masculinas? Primera opción, es recomendable expresar emociones de manera explícita. Segunda opción, es recomendable evitar hablar mucho y cumplir los objetivos laborales. Tercera opción, es recomendable ser ambiguo y sutil en las demandas y orientaciones afectivas. En este caso, respuesta correcta es la segunda opción. Si uno se comunica con personas de culturas masculinas, es recomendable evitar hablar mucho y cumplir con objetivos laborales. Si vemos el documento, veremos que en la página 204, en el primer segmento, cuando habla acerca de culturas masculinas, dice que se recomienda recomienda que se evite hablar mucho y se suele procurar más el cumplimiento de los objetivos laborales. Aquí también hay varias características de diferentes tipos de culturas y mezclan unas con otras. En este caso, para culturas masculinas, no hablar mucho y cumplir con objetivos laborales. Por ello es que la respuesta correcta es la segunda opción.
Siguiente pregunta que nos dice, ¿por qué es importante comprender las dimensiones culturales que influyen en la forma en que interactuamos? Primera opción, para adaptar nuestra comunicación y conducta social al relacionarnos con personas de distintos contextos. Segunda opción, es importante para evitar las diferencias culturales y construir relaciones homogéneas. Y tercera opción es para imponer nuestras propias normas culturales a otras personas. Respuesta correcta es la primera opción. Es importante comprender las dimensiones culturales que influyen en la forma en que interactuamos para adaptar nuestra comunicación y conducta social al relacionarnos con personas de distintos contextos. Si vemos el documento, veremos que en la página 205, en el segundo segmento, dice, al comprender estas dimensiones culturales, podemos adaptar nuestra comunicación y conducta social para relacionarnos efectivamente con personas de diferentes contextos. Entonces, por ello, cuando estamos hablando de las dimensiones culturales, pues es importante, ¿no? Para adaptar comunicación y conducta social y poder relacionarnos. Por ello es que la respuesta correcta es la primera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué se valora en culturas con alta evitación a la incertidumbre? Primera opción, se valora información clara para reducir la incertidumbre. Segunda opción, se valora importancia del futuro y el largo plazo. Tercera opción, se valora flexibilidad y mente abierta. Respuesta correcta corresponde a la primera opción. Lo que se valora en culturas con alta evitación a la incertidumbre es tener información clara para reducir la incertidumbre. Si vemos el documento, veremos que en la página 206, más o menos a la mitad de la columna de la izquierda, dice, ¿cómo interactuar con personas pertenecientes a culturas con alta evitación a la incertidumbre? Y dice, en estos contextos se valora la información clara y detallada sobre los planes, procesos y expectativas para reducir la incertidumbre. Y entonces aquí, pues habla, ¿no? Culturas, alta evitación de incertidumbre, pues información clara y detallada. Reducir la incertidumbre al final, ¿no? Y bueno, por ello es que la respuesta correcta es la primera opción. Y con eso finalizamos ya las preguntas correspondientes al capítulo 13, Cultura y Conducta Social. Y pues muchas gracias. Hasta luego.